En México, nadie puede ser sometido a tortura, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Está prohibido, nadie aprueba estas conductas. No obstante, 2 de cada 3 personas que estaban en prisión en 2016 dijeron haber sido víctimas de violencia física al momento de su detención. Hoy hablaremos del caso de un adulto mayor que fue torturado y lleva 9 años en prisión preventiva acusado de delitos contra la salud. Soy Verónica González, quédate porque aquí te defendemos. Víctor Manuel Parada Pico, subdirector de área de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública. ¿Cómo estás, abogado? Bienvenido. Hola Verónica, muy bien, muchas gracias por el espacio. Hablemos de este caso, del caso de Leopoldo. Cuéntanos, para tener un contexto, quién es él, qué sucede al momento de su detención y de qué delito está acusado. Bien, te cuento, Leopoldo es un adulto mayor, tiene 67 años, actualmente sigue en prisión preventiva y podríamos decir que Leopoldo es víctima de una doble injusticia. En primer lugar, fue víctima de una severa tortura física y psicológica en el marco de una detención arbitraria. Y en segundo, es una persona que ha permanecido más de 9 años en prisión preventiva de manera completamente injustificada. Algo que no debería de ser, porque existe un plazo, claro, ¿no? Desde luego. Ahorita vamos a hablar un poco más sobre las circunstancias y las prácticas anacrónicas del sistema de justicia penal tradicional, pero actualmente Leopoldo se encuentra privado de libertad en el Ceferezo número 15 en Villacomantitlán, Chiapas. Padece hipertensión y, como te imaginarás, Verónica, con la pandemia, esta es una situación de extremo riesgo en la que se encuentra, pues, sobre todo por las malas condiciones de internamiento en la que pudiera encontrarse una persona de su edad en un centro penitenciario federal. ¿Cómo llega este asunto a la Defensoría Pública? Bueno, te comento que este asunto llegó en noviembre de 2019 ante la desesperación del señor Leopoldo de estar tantos años en prisión preventiva y sin la respuesta de la justicia ni de otras instancias. El señor desesperadamente decide enviar un escrito al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El ministro presidente envía este escrito posteriormente al Instituto Federal de Defensoría Pública y, por instrucciones del director general de la Defensoría, el asunto es remitido al área donde yo laboro, la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, y a partir de esa fecha hemos acompañado el caso a través de distintas estrategias legales a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Qué es lo que ustedes hacen al revisar el caso y darse cuenta, por ejemplo, un detalle, ¿no? Que si ocurre en el año 2012 y es hasta el año 2016 que se revisa esta situación de la tortura al momento de la detención. ¿Qué es lo que encuentran ustedes al revisar el expediente de Leopoldo? Bueno, pues de alguna manera este caso fue pues una práctica, fue un ejemplo muy común de cómo suceden los casos de tortura en el país y cómo a las personas sobrevivientes de tortura no se les garantiza el acceso a la justicia o a la documentación de las graves violaciones a derechos humanos que vivieron. Como tú mencionas, en 2012, desde su detención, el señor manifestó que había sido víctima de una severa tortura física y psicológica, y fue hasta 2014 cuando se le practicó el primer dictamen psicológico conforme al protocolo de Estambul, y posteriormente, en 2016, se le practicó un dictamen psicológico conforme al protocolo de Estambul. Lo que nos llamó la... Ajá. ¿Qué es lo que resulta de eso? O sea, cuando se le practican estos dictámenes periciales, ¿a qué conclusión llegan las autoridades? Bueno, lo primero que nos llamó la atención fue que estos dictámenes fueron practicados por la entonces Procuraduría General de la República, y en ambos dictámenes se comprobó que la narración de los actos de tortura del señor Leopoldo es coincidente con los síntomas que presentó en el momento en que se le practicaron tanto el dictamen psicológico como el dictamen médico. Posteriormente, lo que más nos llamó la atención de este caso fue que en 2016
un juez de Distrito Federal giró una orden de aprehensión en contra de los 14 policías federales que participaron en la detención del señor Leopoldo. Como te imaginarás, Verónica, en este caso nos llamó muchísimo la atención que el caso llegara de alguna manera a la justicia federal, es decir, que se girara una orden de aprehensión en contra de los policías, porque la regla general de estos casos es que las investigaciones pues no avanzan o no llegan. Exactamente. Entonces, en el momento en que vimos el avance que tenía el caso y que aún así, después de haberse girado una orden de aprehensión, no había avanzado nada del tema del procesamiento de estos responsables. Claro, porque en ese momento, o sea, si bien se gira la orden de aprehensión y se lleva como este juicio para encontrar a los responsables de esta tortura, ¿por qué no ocurre nada con él, no? Si ya se comprobó que fue torturado, tendría que haber ocurrido algo. Sí, desde luego que no explicas cómo el caso ha avanzado tanto en la documentación de la tortura, en una investigación en la que el señor Leopoldo tiene el carácter de víctima y que después de todo esto pasen 9 años y él sigue en prisión preventiva. Abogado, vamos a hacer una pausa y al regresar nos explicas un poco en general, no solamente en el caso particular de Leopoldo, qué debería ocurrir cuando se demuestra que efectivamente la persona fue víctima de tortura. Antes, se han preguntado ustedes, cuando hablamos de procuración de justicia, ¿sabes cuáles son las principales quejas de los detenidos? Entérate en un minuto. En 2019 fueron registrados 17.516 hechos en los que presuntamente fueron violados los derechos humanos por instancias de seguridad y justicia. En expedientes de queja, presentados ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 7.393 corresponden a detenciones arbitrarias. 6.523 se refieren a tratos crueles, inhumanos o degradantes. 3.167 son quejas por actos de tortura. 314 corresponden a desapariciones forzadas y 89 a ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias. 26 quejas fueron presentadas por tolerancia u omisión de la autoridad para la protección contra la trata de personas o explotación con fines sexuales y 4 por desplazamientos forzados. Ya estamos de regreso comentando el caso de Leopoldo y la tortura. En el bloque anterior nos comentabas, abogado, pues qué es lo que ocurre al momento de la detención de Leopoldo, de qué delitos se le acusan y cómo es que finalmente se demuestra a través de dictámenes periciales que efectivamente él fue torturado durante la detención. Me gustaría que antes de que sigamos sobre el caso concreto nos expliques, en cualquier caso, cuando se demuestra que la persona fue víctima de tortura, ¿qué es lo que debe ocurrir? Bueno, los efectos en materia de la prohibición absoluta de la tortura son múltiples conforme a las obligaciones nacionales e internacionales. Para casos como el de Leopoldo, el efecto más claro o lo que debería de suceder, además de que se investiguen los hechos, debería de ser la exclusión probatoria o la declaración de nulidad de las pruebas que sirvieron para dictar un auto de formal prisión en su contra hace más de 9 años, ¿no? En su caso. Desafortunadamente, no hemos llegado al momento en que se realice esta valoración probatoria porque el caso del señor Leopoldo sigue en instrucción y hasta el momento en que se dicte la sentencia correspondiente. Ahí es donde se van a plantear esa situación. Cuéntanos un poco, tú en las entrevistas, ustedes, el equipo de la Defensoría Pública, al tener estas entrevistas con el señor Leopoldo, ¿qué es lo que detectan? ¿Qué había hecho él en todos estos años justo para defenderse? El señor Leopoldo aprendió a leer y a escribir estando en prisión preventiva. Él ha estado en múltiples penales, estuvo en el Ceferezo 1 en el Estado de México, estuvo en el Ceferezo 2 en Jalisco y actualmente está en el Ceferezo 15 en Villacomantitlán, Chiapas. En todos estos años, el señor ha dirigido distintas peticiones a diversas instituciones públicas, ¿no? Como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
fue hasta el momento en que el escrito llega al Instituto Federal de Defensoría Pública y por instrucciones del director general comenzamos a trabajar en este caso en estrategias nacionales e internacionales cuando nuevamente el caso vuelve a avanzar, ¿no? Cuando lo llevamos a instancias internacionales y empezamos a trabajar de manera coordinada con su defensa pública federal para que este proceso pues llegue a su cierre de una manera positiva para el representado. Es interesantísimo la iniciativa que tiene Leopoldo, pues justo para que su proceso avance, pero no siempre ocurre esto, abogado. La verdad es que en la mayoría de los casos la gente está todo este tiempo en prisión preventiva y pues no tiene quien lo apoye, ¿no? Sí, desafortunadamente puede llegar el caso en que las personas de alguna manera sufran un desabandono o no sean tan activas en su defensa como en el caso de Leopoldo. Sin embargo, siempre estará la Defensa Pública Federal para asistirlos en todas las pretensiones que estas personas tengan. Bien, entonces, en este caso, ahorita actualmente, hasta marzo, digamos, del año 2022, ¿en qué vamos del proceso? El proceso sigue en instrucción, están pendientes de ratificarse algunos dictámenes de la averiguación previa y también falta un careo procesal con uno de sus coprocesados. En el caso también está pendiente de resolverse un incidente de revisión de la medida cautelar porque desde la Defensa Pública Federal consideramos que esta persona debe seguir su proceso en libertad. Y ya una vez que esto cierre, pues se va a dictar la sentencia correspondiente que esperemos que sea favorable para nuestros representados. Antes de que se dicte la sentencia, ¿ustedes como Defensoría Pública pueden hacer valer algún recurso para que él pueda seguir el proceso en libertad? Así es, Verónica, como te comentaba, actualmente está en trámite un incidente de revisión de la medida cautelar. Bueno, técnicamente no está en trámite porque fue desechado, pero ahorita estamos recurriendo esta determinación a través del amparo indirecto y consideramos que nos asiste la razón por la prolongación arbitraria de la prisión preventiva en el caso del señor Luis Pascual, ¿no? Estos 9 años de ninguna manera pueden ser justificados en contra de una persona y peor aún en contra de un sobreviviente de tortura como el señor Leopoldo. Y que también pertenece a un grupo vulnerable, es adulto mayor. Desde luego, y corre un riesgo pues muy elevado por el tema de la hipertensión que sufre y su avanzada edad, estando en un contexto de reclusión como lo es el Ceferezo 15 en Villacomaltitlán, Chiapas. Y en casos como este, ¿aplica la jurisprudencia, el criterio jurídico establecido recientemente por la Suprema Corte en materia de que se revise este tema de la prisión preventiva? Pues esperamos que aplique para este caso, ¿no? Desde la Defensa Pública Federal consideramos que sí, que las detenciones no pueden prolongarse de manera injustificada y más cuando el proceso no es complejo. En el caso del señor Leopoldo ya no quedan pruebas pendientes por desahogar ofrecidas por su defensa, únicamente quedan pendientes de ratificarse estos dictámenes de averiguación previa que ni siquiera fueron ofrecidos por él. Entonces, pues él realmente está esperando que las demás autoridades terminen con sus respectivas diligencias, pero él ya quiere su cierre y quiere llegar a un fin en este proceso. Claro. Y mientras tanto, digamos, de manera paralela, continúa el proceso para poder detener a los policías que realizaron estas conductas inapropiadas. Desde luego, continúa el proceso en contra de estos policías federales que torturaron al señor Leopoldo hace más de 9 años. Y también, permíteme comentarte, Verónica, continúa un proceso a nivel internacional. El caso del señor Leopoldo se llevó ante el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas y el 14 de mayo de 2021 se emitieron medidas provisionales a su favor en las que se determinaron 3 cuestiones claves. La primera es que el señor Leopoldo tiene que recibir atención médica y psicológica adecuada para sus padecimientos y para las consecuencias físicas que sufrió a raíz de la tortura física y psicológica que sucedió hace más de 9 años. La segunda es que las autoridades estatales deben considerar, en la medida de lo posible, cambiar la medida cautelar privativa de libertad por una no privativa para que el señor pueda seguir su proceso fuera de prisión. Exactamente. Y la tercera, que es sumamente importante, es que las autoridades penitenciarias y las autoridades estatales en general
tiene que garantizar que el señor Leopoldo no sufra ningún tipo de represalias por denunciar a estos 14 policías federales que lo torturaron hace más de 14 años. Bien. Como te imaginarás, está en una situación de completo riesgo después de denunciar estas prácticas tan atroces. Sí, por un lado, qué valiente, y me sigue llamando muchísimo la atención cómo es que tuvo esta iniciativa para enviar todos estos escritos a instancias nacionales e internacionales. Vamos a la pausa y regresamos para ver pues un poco más del trabajo que ustedes realizan como defensores públicos federales. Vamos a la pausa entonces. Antes, queremos saber qué opinan sobre los temas que estamos abordando aquí en este espacio. La pregunta del día de hoy es: ¿cómo podrían erradicarse las prácticas de tortura en la Procuración de Justicia aquí en México? Te escuchamos. Bueno, yo pienso que ahí debería de influir derechos humanos, ya que pues ahora es muy común que se manejen ese tipo de prácticas. Obviamente siempre se han hecho, pero ahora es más frecuente. Entonces, pues yo sugeriría que una tercera instancia, aparte del Poder Judicial, que sería derechos humanos, para que pueda influir, para que pueda erradicar ello. Yo creo que a través de un organismo regulador de todas las instituciones que están dedicadas o están involucradas, desde la policía hasta los funcionarios o directivos de los penales, ¿no? O sea, revisar quiénes realmente están encargados de la supervisión de todo ese procedimiento, desde que alguien es detenido hasta que alguien entra a un penal, por ejemplo. Yo pienso que sería igual que con los choferes de plataforma, tener un dispositivo que grabe ya sea conversaciones y grabe la unidad. Pues yo digo que mediante hacer como normas o reglas para los agentes judiciales o todos los que conllevan a agarrar al prisionero, primero antes que nada, y sobre todo poder tener derecho a hablar y decir me golpearon o esto, y no tener miedo porque ellos están adentro, ¿no? Y como quiera que sea, eso les ejerce todavía más el poder de poderlos lastimar, ya sea para inculparlos o para pues obligarlos a decir algo que no querían decir. Pues mira, creo que podría empezar desde cuando llegan a querer hacer su solicitud para ser judiciales. Deberían darles un entrenamiento emocional para que ellos mismos y ellas mismas aprendan a manejar sus emociones, y así en el instante que estén arrestando a alguien no les gane la ira y puedan manejar mejor ese tipo de emociones. De la misma forma, creo que ellos deberían tener un entrenamiento especial para no hacer uso de la fuerza innecesario, y al mismo tiempo pues la población debe aprender a respetar a las personas que se supone nos tienen que cuidar. Ya estamos de regreso en la parte final del programa de hoy. Qué bueno que continúa con nosotros. Abogado, ya nos explicaste el momento actual del tema de Leopoldo, cómo es que están esperando pues a que se den estos plazos para que siga adelante la defensa y puedan mostrar y demostrar cómo es que sufrió tortura. ¿Por qué es importante que la Defensoría Pública lleve estos asuntos? No solamente para la resolución del caso de Leopoldo, sino en general. Bueno, este caso es paradigmático para reflejar los efectos devastadores que el sistema de justicia penal puede tener sobre una persona en específico, ¿no? En el tema de permanecer 9 años en prisión preventiva y después de haber sufrido una detención arbitraria y ser víctima de graves actos de tortura física y psicológica.
La realidad es que esto es importante para todos los casos. Los defensores y las defensoras públicas federales están obligadas a denunciar todos los actos de tortura y malos tratos que se cometen en contra de las personas representadas por el Instituto Federal de Defensoría Pública. Y también están obligados y obligadas a impulsar en sus líneas de defensa que las pruebas obtenidas bajo estas graves violaciones a derechos humanos sean excluidas. En ese sentido, pues la realidad es que es importante para todos los casos que se llevan desde la representación pública federal, y tal vez este caso sirva para mandar un mensaje claro en contra de la impunidad, que muchas veces, o más bien es la regla general para este tipo de casos en el sistema de justicia mexicano, ¿no? Realmente no tenemos muchos datos sobre sentencias condenatorias por actos de tortura, y pues la realidad es que también muchas personas, por este tipo de contexto en el que estamos, no se atreven a denunciar los actos o a solicitar asistencia o ayuda de las instituciones correspondientes. Bueno, y la obligación es de todos los operadores del sistema jurídico, incluso también de los jueces y de la fiscalía, el que cuando detecten este tipo de conductas de tortura, de tratos crueles, inhumanos, o sea, tienen que hacer algo. Esa obligación es para todos, ¿cierto? Sí, esta obligación se extiende a todas las personas que intervienen en el sistema de justicia federal prácticamente. Si son servidores o servidoras públicas, deben denunciar los actos de tortura que se pueden llegar a cometer en contra de las personas. Ahora, ¿qué cambios podrías tú destacar en tu función como defensor público federal en cuanto a la capacitación, al estar sensibilizado justo para detectar estos casos? ¿Qué nos podrías comentar? Yo creo que la Defensa Pública Federal está capacitada para detectar estos casos. Desde el trabajo que realizamos desde esta Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, hemos impulsado distintas herramientas como una cédula de atención para documentar casos de tortura o malos tratos, que básicamente es una entrevista semiestructurada que constituye una herramienta crucial para las defensoras y defensores públicos federales en el momento en que entrevistan a una persona que pudo haber sido torturada recientemente, ¿no? Entonces, esta entrevista les ayuda con preguntas claves para detectar estos actos y que posteriormente puedan presentar la denuncia correspondiente. También hemos implementado diversos programas de intercambio de experiencias con expertas y expertos nacionales e internacionales, y elaborado una serie de manuales o guías para que entiendan las obligaciones específicas en materia de combate a actos de tortura o malos tratos desde la defensa pública. Sin duda que todas estas herramientas van a incidir o van a impactar positivamente pues en la defensa que se lleve de las personas que solicitan sus servicios, y precisamente me gustaría que para cerrar el programa nos explicaras cómo se puede acceder a los servicios de la Defensoría Pública. En este caso de Leopoldo vemos que él mismo fue el que mandó un escrito, ¿no?, directamente al presidente de la Corte pidiéndole pues ayuda para que se resolviera su asunto, pero para todos los que nos están viendo, si tienen un familiar, un amigo que esté en una situación como esta, ¿cómo pueden llegar al servicio de la Defensoría Pública? Bueno, las personas se pueden acercar al servicio a través del Defensatel, que opera los 360 las 24 horas del día, que aparece aquí abajo en pantalla. Sí, ahí está apareciendo. Y también se pueden acercar a nuestras diversas delegaciones en las entidades de la República o a las oficinas centrales en Bucareli 22. ¿Necesitan cumplir algún tipo de requisito o algo, o es para todo mundo? ¿Y los servicios son gratuitos para todos, o cómo es esto? Desde luego, los servicios son completamente gratuitos. Está el servicio de defensa penal, que es básicamente lo relacionado a lo que estábamos conversando, pero también está el servicio de asesoría jurídica federal, que el primer contacto o el primer acercamiento no requiere de ningún otro requisito más que la persona solicite el apoyo o se presente, y ya posteriormente un asesor jurídico federal valorará el caso, las características y determinará pues cuál es la acción legal correspondiente, ¿no? Bien, pues licenciado Víctor Manuel, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en el programa de hoy para compartirnos este caso de Leopoldo. Vamos a estar pendientes para ver cómo finalmente se resuelve. Te agradecemos mucho tu participación. Muchas gracias, Verónica, que estés muy bien.
A ustedes también, gracias por su atención. Soy Verónica González, nos despedimos con una dosis de cultura. Les saludo desde la Casa Rivas Mercado para invitarles a ampliar sus territorios de placer a través de la obra de este arquitecto. Vamos a conocerla. En la Colonia Guerrero, uno de los barrios más antiguos y emblemáticos de la Ciudad de México, encontramos una fascinante construcción de la arquitectura ecléctica del siglo XIX. Se trata de la casa del arquitecto del Ángel de la Independencia, Antonio Rivas Mercado, un niño nayarita que a los 11 años fue enviado a vivir a Londres y posteriormente a estudiar arquitectura e ingeniería en París. Cuando regresa a México, uno de los hombres más ricos de ese entonces, Ignacio Torres Adalid, le encarga remodelar la hacienda productora de pulque de San Antonio Metuzco en el Estado de México. Su talento fue reconocido rápidamente y comenzó a trabajar para las esferas de la alta burguesía. Antonio Rivas Mercado formó a varias generaciones de arquitectos en la Academia de San Carlos, donde fue director durante 9 años. Además de ser el arquitecto del Ángel de la Independencia, edificó la casona de la calle Londres que ahora alberga el Museo de Cera y otras mansiones para personalidades de la época. También participó en la construcción del Teatro Juárez de Guanajuato, actualmente una de las principales sedes del Festival Internacional Cervantino, e intervino y construyó diversas haciendas. Hasta aquí nuestro recorrido por la obra del arquitecto Antonio Rivas Mercado, un orgullo más de México.